la memoria de San Francisco Solano. Una de las características de este santo de nuestras tierras no solo era que anunciaba el Evangelio a través del arte, a través de su violín, sino que Francisco Solano tenía la enorme capacidad de haber aprendido y la tenacidad de haber aprendido los lenguajes autóctonos, ¿no? Para poder hablarle a los que le anunciaban el Evangelio en la palabra que podía ser comprendida. Algo así podríamos decir hoy de esta especie de conjunción de pequeñas parábolas, de pequeños trozos de historia que tiene el Evangelio de Mateo. Hay un hilo conductor en medio de todas ellas, que es que todas hablan de una forma o de otra de transacciones económicas, ¿no? De cosas que se compran, que se venden, de réditos, de ganancia. Ciertamente, cuando la comunidad de Mateo escribió este Evangelio, seguramente sabía que se estaba dirigiendo a gente para la cual estas transacciones eran fundamentales en la vida y por tanto era muy importante traducir eso en un lenguaje que fuera total y absolutamente entendible. También vemos que en cada una de estas pequeñas historias, estas microhistorias que representan cada parábola, y es bueno volver a repetirlo, la parábola no solo es un género literario, sino que la parábola significa etimológicamente palabra hacia adelante. Es una palabra que el Señor nos entrega, de manera que hoy cada uno de nosotros se lleva una porción de esta pequeña historia con la tarea de darle el final. Pues son todas historias que quedan abiertas, son todas historias que la parábola logra su cometido cuando quien la oye la hace propia y la ve a la luz de la propia vida. Ilumina con el Evangelio la propia vida. Entonces, como decíamos hace un instante, un hilo conductor de todas estas parábolas es la transacción, lo financiero, lo que se compra, lo que se vende. Pero otro hilo conductor, tanto o más importante, es el determinar, el decidir. En cada una de estas parábolas hay algo que se está decidiendo. Compro la perla importante, vendo lo otro, compro el terreno, elijo el pescado que sirve del pez que no sirve. Decidir es algo que cuesta, siempre costó en la vida, pero tanto más cuesta en este tiempo. Muchas veces lo hemos dicho que hoy nuestra cultura nos invita desde todas partes, desde lo político, desde lo educativo, desde lo económico, desde lo vincular, a que las cosas no se decidan, sino que se caigan por su propio peso, teniendo así la fantasía de que las cosas no pasaron por culpa mía, porque en realidad no decidí nada, yo no lo decidí, fue así, se vino así, explotó así. Y todo esto me hizo recordar algo que estuvo circulando, un pequeño video que estuvo circulando por las redes esta semana, post mundial, en medio de esta tensión y esta polarización de la Argentina, un video del año 86 de Alejandro Dolina en el programa de Mariano Grondona. Y Dolina, que se considera un gran apasionado del fútbol,
dice dos cosas que me parece muy importante a la luz de estas parábolas y a la luz de este Evangelio. La primera dice que como en el arte, en la ficción, en el fútbol, dice, hay que como restringir el raciocinio. Hay que restringir el raciocinio. Y él lo pone en un ejemplo más que lindo o divertido. Dice, es como si uno estuviera viendo Hamlet de Shakespeare y le dice al que está al lado, no te hagas problema porque ese no es el príncipe de Dinamarca, es un señor que trabaja de eso. No, verdaderamente uno cuando ve la obra, se mete, corta el raciocinio y se entrega a lo que el otro nos está diciendo. Entonces él decía, el fútbol es igual. Es como una especie de momento donde se corta el raciocinio. Y uno piensa que ahí se juega todo. Se juega todo. Y no se juega todo. Él estaba hablando de otro mundial, de un mundial donde Argentina había triunfado, donde estaba Maradona, todo eso. Pero él decía, no, es eso, es simplemente, es un juego. Por más que cortemos el raciocinio, una vez que se terminó, todo vuelve a la normalidad. Todo vuelve a la normalidad. La carroza se hace calabaza y los corceles se hacen ratones. Entonces, desde ahí, él termina con un ejemplo tomado de la mitología árabe, muy interesante, que aporta algo más a esta parábola. Él dice, en la mitología árabe hay dos ángeles que reciben al que recién ha muerto y lo interrogan. Pero ¿cuál es la clave de la interrogación? Uno y otro ángel preguntan cosas absolutamente triviales y absolutamente esenciales, mezcladas. Quien no puede discernir, lo trivial de lo esencial, enfrenta la condenación. Y eso es un poco también el signo del mundo que vivimos, donde lo trivial pasa a estar en primera categoría y lo esencial, ¿por qué? Porque lo esencial hay que decidirlo. Lo esencial se decide. Lo trivial es lo de todos los días. Entonces es lo banal, es lo superficial. Entonces, este Evangelio y estas parábolas nos hablan también de eso. Nos hablan también de eso. Recordemos siempre, yo se lo he dicho, que nosotros estamos leyendo el Evangelio de Mateo, ¿no? Estamos siguiendo domingo a domingo, vamos leyendo una parte del Evangelio de Mateo y lo vamos a terminar de leer, Dios mediante, casi con el Papa León acá visitándonos, cuando cerremos el año litúrgico y cuando Mateo nos relate también un momento definitorio, escatológico, final, el juicio final. Y entonces ahí también se verá quién decidió lo correcto, quién discernió. Pero en el entretanto, Dios hoy nos invita a llevarnos estas pequeñas historias, estas parábolas, y a ver cómo estamos trabajando nuestra vida, cómo estamos decidiendo. Porque también cuando uno deja de decidir, se atrofia esa capacidad. Entonces, el Señor nos invita a que volvamos a decidir, a que volvamos a tomar las riendas de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestro trabajo, de nuestros vínculos, para que podamos justamente ser aquellos que pueden discernir lo trivial de lo esencial.